Hoy quiero compartir contigo uno de mis textos favoritos. Sin duda, uno en la vida va almacenando allí en su mente algunos textos que fortalecen, que ayudan en esos momentos críticos, porque sin duda todos pasamos por esos momentos. Nadie queda excluido. Cristiano, no cristiano, incrédulo o ateo o creyente, todos pasamos por crisis. La diferencia es cómo reaccionamos ante las crisis. Es decir, las tormentas en la vida son inevitables. No todos los días el sol brilla para todos. Hay días oscuros, hay días nublados, hay días con mucho viento, hay días tormentosos, pero la mayor tormenta, no te estoy hablando de los días literales, sino de aquello que se vive en el corazón, de aquella batalla que está en la mente. Entonces hoy queremos que Jesús pueda colocar calma en nuestro corazón atormentado y podamos tener calma después de una tormenta que sin duda se levanta en la vida. Salmos capítulo 56, versículo 3. Presta atención. Esta es una oración que escribió David. Y me encanta mucho porque David expresa sus sentimientos de la manera como él lo siente. Él no encubre. Él expresa la manera como él está pasando por la adversidad, por las circunstancias difíciles de la vida. Y Salmo 56 comienza el capítulo diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Él está hablando de enemigos que le persiguen. Hoy tú puedes decir: ten misericordia de mí, Señor, me devoran las deudas, me devora la crisis, me devora el hambre, me devora, en fin. Cada uno tiene alguna cosa que le persigue en la vida y que le roba la paz. Sin embargo, en el versículo 3, fíjate lo que dice: el día que temo, yo en ti confío. Y voy a repetir este texto porque es impresionante. Y yo quiero que de este texto puedas hacer tu oración diaria, especialmente cuando hay días grises en la vida, cuando se levantan tormentas inesperadas, cuando parece que el barco de la vida está a punto de hundirse, cuando te sientas al borde de un precipicio. Repite en tu corazón, escríbelo si quieres allí en tu puerta, repítelo antes de dormir, colócalo como un cuadro: el día que temo, yo en ti confío. Si las tormentas son inevitables, también es inevitable el miedo a las tormentas. El ser humano quiere una vida tranquila, quiere una vida de paz, anhela la paz. Sin embargo, hay circunstancias difíciles, solo que el ser humano no está preparado para poder atravesarlas, para poder enfrentarlas cuando no tiene fe, cuando no tiene esperanza. Es vulnerable, se quiebra, es muy frágil. Ahora, aquí David dice: el día que tengo miedo, yo en ti confío. El día que temo, en sí la palabra que usa es la palabra temor. Y tú sabes que aquí estoy haciendo una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor? Pues es simple, fíjate aquí. Miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Tú estás caminando al lado de un precipicio, tienes miedo, te protege de un peligro real. Tú no cruzas la calle cuando viene un automóvil, porque tú tienes miedo. Es decir, el miedo es necesario hoy en nuestra existencia para librarnos de ciertos peligros reales. Pero el temor, fíjate con lo que te voy a decir, es un sentimiento también, pero no nos protege de un peligro real. Es un sentimiento artificial. Se crea en nuestra mente, a veces es imaginario. Tú sabes que hay personas que tienen temor a subir un avión, tienen temor a animales inofensivos que no hacen nada, no salen de casa si hay un animalito tan pequeño que no le hacen nada. Eso es temor, es decir, es irracional. Y el ser humano lucha con muchos temores en la vida, más que con miedos en la vida. Pero esto se puede agravar, y esto se puede convertir en un trastorno. Y el trastorno, ¿qué cosa se llama? Fobia. Una fobia ya es algo que está descontrolado en el ser humano. No puede lidiar, no puede luchar, se siente vencido, siente que va a morir. Fobia.
Entonces, yo quiero explicarte así de una manera simple y breve cómo estas tres cosas en la vida nos aprisionan, en la vida nos acongojan, es un peso terrible y nos va a acompañar lamentablemente. Esto es la mala noticia. Primero, el miedo solamente se puede controlar. Tú puedes controlar el miedo. ¿Cuándo va a desaparecer por completo? Cuando Jesús regrese. Cuando seamos transformados. Allí va a desaparecer para siempre el miedo. El temor se puede superar. Ojo con la palabra, superar. Porque a veces el temor es la falta de confianza, es la falta de fe. Los mayores temores que tenemos en la vida se debe a la falta de seguridad. Tenemos mucho temor. Nuestros temores son irracionales. Y aquí te voy a explicar algunos de esos temores irracionales. ¿Y las fobias, pastor? Bueno, la fobia necesita un tratamiento, un acompañamiento psicológico y espiritual. ¿Correcto? Entonces tú tienes allí que tratar si ya se trata de una fobia. Pero el miedo se puede controlar, el temor se puede superar y la fobia se tiene que tratar. ¿Por qué se tiene que tratar? Porque muchas de esas fobias son malas experiencias que el ser humano adquirió en la niñez y esa situación traumática le llevó a tener una fobia. Bueno, David dice, el día que yo temo, usa la palabra temor, porque muchos de nuestros temores en la vida son irracionales, no tienen lógica, no tienen sentido para poder existir. Tú sabes que el ser humano, cuando nace, cuando viene a este mundo, solamente tiene miedo a dos cosas: al fuerte ruido y miedo a caer. Por eso cuando un bebé escucha un fuerte ruido, llora. Cuando siente que va a caer, llora, porque quiere sentirse siempre protegido y estable. En la vida nosotros vamos adquiriendo otros miedos y otros temores. Por ejemplo, una circunstancia que puede llenar nuestro corazón de miedo puede ser alguna situación traumática en la vida. Tú estuviste viajando en un automóvil y tú te accidentaste. A partir de allí, el automóvil te va a recordar accidente. Entonces vas a tener un miedo y eso se puede convertir en un temor. Otro problema es que cuando hay mucha sobreprotección en los niños también pueden crecer con mucho miedo. Otra situación es que el ser humano, cuando un niño, por ejemplo, crece al lado de una persona que tiene miedo a una cucaracha, va a pensar que la cucaracha es un enemigo. Cuando crece al lado de personas miedosas, vas a creer vas a también adquirir algunos de esos miedos. Pero hay otro tipo de miedos que están basados en mitos, en historias, en supersticiones. Tanto así que se ha dividido incluso las clases de miedo y temor que el ser humano tiene. Y ahora, David decía, el día que yo temo, yo en ti confío. ¿Por qué colocó como remedio para el temor en medio de las dificultades la fe, la confianza? Mira, el ser humano por lo menos tiene o está dividido en 6 categorías, 6 clases de miedo al cual el ser humano enfrenta, miedo o temor. El primero es el miedo a perder cosas, perder personas, tiene miedo. Cuando tú vives en un lugar difícil de convivir, hay mucha delincuencia, tienes miedo, uno está atento, mantiene la puerta cerrada, hay tanta delincuencia, hay secuestro, etc. Tiene miedo, ese es el primer miedo, a no sentirse seguro. El segundo tipo de miedo es el miedo a fallar. Muchas personas no emprenden muchas cosas en la vida porque tienen miedo a fracasar y cuando llegan al fracaso piensan que el fracaso es el fin, es decir, ese es el miedo que paraliza en la vida. Hay otro tipo de miedo que es el miedo a ser rechazado, porque el ser humano quiere sentirse amado, quiere sentirse aceptado, y hay personas incluso que negocian sus principios, negocian su fe por sentirse aceptados, mendigan hasta la amistad de las personas por sentirse aceptados. Y es que nos es difícil a los seres humanos aceptar de que estamos solos, nos es muy difícil. Tú sabes que hay personas que aunque estén rodeadas se sienten solas. Y hay personas que aunque estén solas se sienten acompañados. Porque eso es un asunto que está dentro del corazón. Ese sentimiento de orfandad interior. Ese sentimiento de soledad o vacío existencial es terrible. Por eso es que el ser humano busca siempre compañía, entonces tiene miedo al rechazo. Hay otro tipo de miedo que es el miedo a lo desconocido, miedo al futuro.
Y hay personas que piensan que para que no tengan miedo al futuro, amanecen tras el horóscopo, allí para ver qué cosa dice su signo, piensa que la vida está guiada por los astros y las estrellas, cuando eso no ayuda en nada. No confíes en la creación, confía en el Creador, que es Dios. Hay personas que tienen miedo a supersticiones, ¿verdad? Cruzó un gato negro en la mañana y dice, mal día. O sea, ¿tu fe en dónde está? No está en Dios. Ese es el miedo irracional. Lleno de supersticiones, lleno de historias, de cosas que por allí te llenaron la cabeza. Cantó un animal, seguramente sucede esto. Irracional. Pero la mayoría, o mejor, todos los seres humanos tenemos nuestro mayor enemigo, que es la muerte. El ser humano teme morir, teme enfrentar la muerte. Y todos los seres humanos ya hemos perdido a alguien en la vida. Cuando perdemos a alguien, se arranca de nuestra vida, o parte de nuestra vida se lleva a la sepultura a la persona que tanto amamos. Todos tenemos miedo a eso. Ahora, ¿cómo el ser humano enfrenta las tormentas? ¿Cómo el ser humano puede controlar el miedo? ¿Cómo puede superar el temor? Entonces Jesús me enseña la manera como yo debo actuar. Y mira, el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35, es extraordinaria esa historia. Esa historia es contada por los otros evangelios también. Mas yo elegí el libro de Marcos, capítulo 4, porque me llama tanto la atención. Mira lo que dice el versículo 35, en adelante. Cuando llegó la noche, Jesús les dijo, vamos al otro lado. Despidió a la multitud y a aquellos que estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Se levantó una gran tempestad. Hay una tormenta de viento, se echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo, mar, calla, o al mar, calla y enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Es decir, ¿por qué tienen miedo? Ahora te pregunto, ¿era un miedo ilógico, irracional? Ellos estaban con miedo a la tempestad, con miedo a morir. Ahora Jesús les dice, ¿acaso no tenéis fe? Versículo 41, entonces temieron con gran temor. Lo que te voy a decir ahora probablemente suene muy ilógico para ti. Si quieres vencer el temor, tienes que tener temor. Pero aquí voy a hablar de dos tipos de temores. Si quieres vencer el temor a las cosas irracionales, el temor a situaciones que te hacen temblar, tú tienes que tener temor. ¿A quién? A Dios. Pero ¿qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa honrar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, seguir a Dios, caminar con Dios. Cuando tú temes a Dios, temer a Dios no significa tener miedo a Dios, sino obedecer a Dios, amar a Dios. Cuando tienes el temor de Dios, los otros temores que hay en tu corazón desaparecen. Y aquí Jesús me enseña que es posible que yo incluso pueda dormir en la tempestad. Él estaba durmiendo en la tormenta. ¿Cómo es que alguien puede estar tranquilo en medio de una crisis? ¿Cómo es que alguien no puede perder la sonrisa, no pierde la fe, no pierde la esperanza? ¿Cómo es posible eso? Es posible, porque cuando tú temes a Dios, todos los otros temores desaparecen de la vida. Por eso David decía, el día que temo yo en ti confío. Mi fe, mi confianza en ti hace desaparecer los otros temores. Y querido, mira, este es un asunto interesante. Los discípulos ahora temen a Jesús, ya no temen más a la tormenta, porque cuando hay ese temor, ese respeto, esa reverencia, todo lo demás está tranquilo. Préstame atención. ¿Por qué tienes miedo? Probablemente la situación con la cual estamos viviendo es como una ola gigante que parece insuperable. Y hay tanta preocupación, hay tanto temor, hay miedo. ¿Cómo? ¿En qué momento va a calmar esta tormenta? Cuando escuchas allí las noticias, cada vez se empeora la situación. Y las olas crecen más. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tranquilo. Porque una de las cosas que Dios prometió en la vida no es quitar las tormentas, es colocar paz en tu corazón a tal punto que las olas pueden estar tan altas y tú puedes continuar durmiendo tranquilo.
Cuando estoy hablando de dormir tranquilo, estoy diciendo de que nada pueda robar tu tranquilidad, nada pueda robar la paz que hay en tu corazón. Tú puedes continuar tranquilo. Jesús dormía mientras todos se desesperaban. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Pero tú puedes decir, pastor, es que es Jesús, claro, es que Él es nuestro máximo ejemplo. Y Él me enseña cómo es que yo puedo enfrentar la crisis. Y Él colocó fe en el corazón de los discípulos y no solamente paró la tempestad, sino acabó el miedo, acabó el temor. Pero ahora te voy a mostrar la historia de otro hombre en una situación parecida. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27 habla de un viaje que hizo Pablo para Roma, pero él no estaba viajando de vacaciones. Él estaba yendo a comparecer ante César, ante el emperador, y él estaba yendo encadenado. Él estaba yendo como prisionero. ¿Por causa de qué? Por causa de predicar la palabra de Dios, para ser juzgado allá en el Imperio Romano. Y allí en el capítulo 27, versículo 22, dice que mientras viajaban, se levanta una tormenta fuerte en medio del mar. Había días que no veían ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Estaba el asunto tan difícil y todos perdieron la esperanza. Y el versículo 22, en medio de esa desesperación, de esa angustia, cuando todos creen que han perdido todo, se levanta este hombre de Dios y dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Escúchame con atención aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice así Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Me encantan esas dos frases. El ángel de Dios, de quién soy. Él sabía a quién pertenecía, él sabía a quién servía. Y él dice así, y él me dijo: Pablo, no temas. Y él empieza a animar a los que están a su alrededor. Todos habían perdido la esperanza, menos él. ¿Por qué razón? Porque él sabía dos cosas, tenía claro en su vida dos cosas. Y si tú tienes claro en tu vida estas dos cosas, ten la seguridad que no importa el naufragio, no importa la tormenta, siempre va a haber calma en el corazón. Número uno, ¿de quién eres y a quién sirves? Ah, pastor, yo soy de Dios, yo le pertenezco a Dios. Es verdad que todos le pertenecemos por creación, somos criaturas de Dios. Pero que tú digas ser hijo de Dios es una elección. Y Pablo eligió pertenecer a Dios en este grande conflicto. ¿De parte de quién estás luchando? De nada sirve que te coloques la camiseta de cristiano cuando juegas para el equipo contrario. ¿De quién eres? ¿A quién buscas? ¿Y a quién sirves? De esto depende la vida. De esto depende cómo el ser humano puede tener paz en medio de cualquier tormenta. ¿Cómo puede encontrar paz? ¿Cómo no puede perder la fe? Y ahí está Pablo y dice: el ángel del Dios, de quién soy, a quién yo sirvo, ha estado conmigo hoy. Eso significa que él dependía de Dios todos los días. ¿De quién eres? ¿Y a quién sirves? Así como Jesús estaba tan tranquilo en medio de la tormenta, ahora Pablo empieza a calmar el corazón de las personas, porque sabe que aquel que teme a Dios es libre de los temores de la vida. Teme a Dios, adora a Dios, reverencia a Dios, busca a Dios y te liberarás de todos los otros temores. Y no importa cuán difícil sea la tormenta. Y la palabra de Dios tiene promesas lindas para que cuando yo enfrente cualquier crisis o
cualquier circunstancia, mi corazón pueda tener paz. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. La palabra no temas se repite 365 veces en toda la Biblia, como para tomar una promesa por cada día del año. Una. Porque Dios sabe que el ser humano tiene en el corazón temor. Y muchos de sus miedos es por falta de fe, falta de seguridad, falta de confianza. No lo puede superar porque no tiene fe. Parece que las olas van a tragar su vida y se desespera. Tiene miedo a todo y dice, no temas porque yo estoy contigo. Aun cuando yo esté en silencio, yo estoy contigo. David decía en el libro de Salmos capítulo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busca a Dios. Y Él te libra de todos tus temores. Dios no te ha prometido quitar la tormenta. Dios ha prometido estar al control de tu vida en medio de la tormenta. A veces la tempestad no se va a calmar, pero Dios va a calmar tu corazón. Por eso es que David tenía tanta seguridad cuando decía en Salmos capítulo 23, no temeré mal alguno, aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no tendré miedo porque tú estás conmigo. Cuando todos se hayan ido, tú te has quedado. Cuando todos me dan la espalda, tú me extiendes tu mano. Por eso no tengas miedo. Y no te desesperes si la tormenta no pasa. ¿Hace cuánto tiempo estás orando por un empleo y el empleo no llega? ¿Hace cuánto tiempo estás orando por tu salud